Y yo los invito a aquellos que tienen su Biblia en su mano que vaya hasta la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 32. Para aquellos que no tienen Biblia, leeré para ustedes. Dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor añada bendición a su palabra. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, a esta iglesia local, esta carta. Y toda ella está dirigida con el único propósito de edificar a esta congregación. En ella encontramos condensadas las más grandes doctrinas que el creyente debe atesorar en su corazón. Verdades que todas ellas se desprenden de la obra del Padre, de la obra del Hijo y de la obra del Santo Espíritu. Podríamos nosotros fácilmente degustar cada una de esas maravillosas doctrinas que están en este libro, en esta carta, en los primeros 3 capítulos. Toda ella está dedicada a un sinnúmero de doctrinas grandiosas y gloriosas para la iglesia del Señor. Pero no solo el apóstol habla de descripciones de doctrinas en una forma maravillosa con propósitos informativos. Lo que quiero decir es que el apóstol Pablo no solamente quería que esta iglesia supiese algo acerca de Dios, sino que resalta también en esta carta cómo todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas repercuten en la vida práctica de cada creyente. Y esto debe ser así, mi querido hermano que se encuentra hoy aquí. Si lo que escuchamos dirigido por la palabra de Dios no nos lleva a obrar en consecuencia a ello, hemos perdido entonces el tiempo. Nuestra mente solo se ha saturado entonces de información que poco tiempo después no será recordada, o por lo menos carecerá de propósitos eternos. No estamos en este lugar con el objetivo de conocer algo de Dios solamente como quien va a la escuela a estudiar cualquier cosa. Estamos en este lugar para conocer la palabra del Señor y entender las exigencias de ese Dios para nuestra vida y conformarnos a esas exigencias. No pensemos que existen doctrinas en la Escritura que pueden ser comparadas con algunas leyes de álgebra que vimos en la escuela y que nunca en nuestra vida las usamos, que carecían de carácter práctico en nuestra cotidianidad. En la Biblia no hay enseñanzas que no vayamos a usar. Todas ellas poseen aspectos prácticos que debemos usar. Y la iglesia debe conocer esas verdades bíblicas y aferrarse a ella, porque están ligadas a nuestra vida de tal forma que es imposible separarla. Y demandan de nosotros a cada momento que vivamos ajustándonos a esas verdades. Y la única forma en la que no vamos a cumplir esas demandas es ignorándolas. Y me temo, mi hermano, que hemos pecado al ignorar algunas de las demandas de la Escritura. Por ello es mi deseo que en este sermón seamos guiados por el Santo Espíritu de Dios, quien inspiró a las Escrituras, y echemos una vez más un vistazo a una de aquellas peticiones claras de la Biblia en cuanto a nuestra vida práctica, lo que la palabra de Dios enseña frente a ello, en lo que le he puesto como título de este sermón: el sendero del perdón. El sendero del perdón. Con ese título en mente, solo podemos rogar al Santo Espíritu de Dios que nos ayude a discernir lo que su palabra tiene para todos nosotros.
Mis amados, sé muy bien que muchos de nosotros hemos escuchado en otras ocasiones exposiciones dirigidas a temas como este. Y en el particular, hemos escuchado quizás muchos sermones dirigidos al perdón. Pero algo que debemos nosotros recordar es que tú y yo estamos o seguimos de este lado de la eternidad. La iglesia no ha llegado a la glorificación. Y mientras esto no ocurra, existirán temas que nos son necesarios recordar, enseñar, insistir en practicar, insistir en vivir. Y sin duda el perdón será uno de ellos. Puesto que el pecado caminará a nuestro lado hasta que el Señor venga, debemos recordar esta enseñanza una y otra vez. Debemos transitar por el sendero del perdón. Ahora, yo creo que la razón por la cual nuestro corazón olvida rápidamente o pretende ignorar temas como estos es porque al momento de nosotros ser expuestos a las necesidades, a las dificultades, a los tropiezos, a las equivocaciones o aún del ataque de nuestros hermanos o de nuestros enemigos, siempre pensamos que las enseñanzas bíblicas o nuestra vida misma práctica debe partir de nosotros. Lo que quiero decir es que aunque somos expuestos a la palabra de Dios, seguimos siendo antropocéntricos. Seguimos pensando que el centro de todo somos nosotros. Por citar un ejemplo, cuando hablamos, como es el tema de hoy, acerca del perdonar a otros, muchas veces partimos del hecho de que el perdón se debe definir desde lo que yo creo que es el perdón. Desde esta perspectiva, definiré entonces perdón según me conviene, al momento en que yo considere que debo hacerlo, y nada está más errado, nada está más lejano a la verdad que esta postura. El perdón no empieza con nosotros. No se trata de nosotros, mi querido hermano. Las verdades bíblicas no apuntan a nosotros, apuntan a Cristo, apuntan a nuestro Dios. Luego de apuntar hacia la cruz y hacia ese amado Salvador, sí descienden por aplicación a nuestra vida. Y el perdón no es la excepción. Así que creo que la razón por la cual hay muchos, aún cristianos, que no han hecho del perdón el sendero por el cual van a transitar y deben transitar el resto de su vida hasta que el Señor venga, es porque no han entendido adecuadamente lo que esto es. Porque han partido desde su corazón necio, de su corazón que no quiere perdonar, y han olvidado la enseñanza tan gloriosa que hay en la Escritura acerca del perdón. Así que con el propósito de presentar un adecuado entendimiento de este tema, quiero desarrollarlo en 3 tópicos y quiero partir del primero de ellos, que le he puesto por título una comprensión de la gracia del perdón. Una comprensión de la gracia del perdón. Decía hace un momento que la razón por la cual muchos de nosotros no practicamos esto y no vemos esto como una necesidad es porque hemos malentendido el concepto de perdonar, del perdón. Así que lo invito a que hagamos una comprensión de la gracia del perdón. Y con ello quiero decir, mi hermano, en este primer punto, que nos va a ayudar a entender lo que es el perdón si vemos primero que es un obrar de gracia por parte de Dios. Y para ello debemos, dentro de este primer punto, reconocer 2 cosas. Número 1, o A, la naturaleza de nuestra deuda. La naturaleza de nuestra deuda. Lo que quiero decir es que nadie entenderá adecuadamente el perdón si no entiende su deuda, si no ha reconocido adecuadamente lo que debe. Cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los romanos, que pretende
mostrar una doctrina a una iglesia desde la misma raíz, desde los principios más básicos y claves para el entendimiento, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, enseña en una forma muy lúcida la descripción de la naturaleza de la deuda que todos los hombres tienen para con Dios. Un ejemplo, cuando usted lee el capítulo 1 de Romanos 1, versículo 20, él dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo empieza haciendo una descripción de quién es Dios. Habla de Dios como creador. Y Dios demandando de todas sus criaturas una plena obediencia a Él, que todos los hombres que han sido creados por Él deben adorarle exclusivamente a Él. Por el hecho de ser creador, por el hecho de ser nuestro Dios, estas demandas se deben cumplir y Él las puede exigir, puesto que ha sido el creador de todas las cosas. Pero luego el apóstol Pablo llega al capítulo 3, versículo 10, diciendo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, la tesis que presenta Pablo es que Dios demanda de los hombres que le busquen y que le adoren, pero no hay ni uno que le busque ni que le adore, que todos los hombres van en contra de Dios. Toda la raza humana vive en pos de sus propios propósitos y le da la espalda a esas exigencias divinas. Y se hace a sí mismo entonces, cada uno de los que pertenecen a la raza humana, todos nosotros nos hacemos entonces merecedores solo de la ira de Dios, porque entramos en rebelión en contra de aquel que nos ha creado. Todos los pecadores se encuentran entonces en condición de enemistad con Dios, puesto que rechazan a Dios y viven para sí. Cada bocanada de aire que un hombre respire es una total afrenta a Dios, pues está utilizando la creación de Dios, está utilizando la misma gracia de Dios para sostenerse y no darle gloria a aquel que lo hizo. Es una total rebelión. Por eso dirá el apóstol Pablo en el versículo 18 de Romanos 1: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que Dios es el creador, el único que debe ser adorado, venerado y obedecido. Pero todos aquellos que no lo hacen están en enemistad con Dios. Por eso dirá en el versículo 23 de Romanos 3: por cuanto todos pecaron, y todos te incluye a ti y me incluye a mí, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo Dios completamente justo, porque lo tiene que ser y es así, va a derramar entonces su ira eterna sobre a todos aquellos que no le den gloria. Y el texto dice: todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Su ira sobre todos aquellos que son rebeldes y que le ofenden, ellos deben ser destituidos de su gloria, merecedores solo de una sentencia de condenación. Un Dios infinito que debía ser adorado es rechazado por los hombres, y la única pena justa es una condenación eterna, alejados de su gloria. Y todos nosotros debemos estar de acuerdo que Dios debe ser justo. Y esto me lleva al punto de la comprensión de la gracia del perdón. Nuevamente, mi hermano, si tú no conoces la deuda, no podrás apreciar jamás el perdón. Solo aquellos que tienen deudas imposibles de pagar pueden valorar la figura de la amnistía.
Solo el hombre que ha entendido la naturaleza de su deuda que tiene para con Dios, podrá apreciar adecuadamente la magnitud de la misericordia del perdón. Si tú crees que eres justo, bueno, santo, que no has hecho nada bueno, tú no necesitas venir delante de Dios, que no has hecho nada malo, no tienes nada que hacer entonces buscando a Dios y pidiéndole perdón. Pero solo aquellos que entienden esa deuda tan gigantesca entenderán la magnitud de la misericordia de este perdón. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, un texto maravilloso que parte de la realidad de la deuda que acabamos de hablar. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué texto tan maravilloso! Una deuda impagable por nosotros mismos fue perdonada. Una deuda que nosotros no podríamos saldar, no podíamos pagar, se nos fue perdonada. Ninguno de nosotros podría con sus propios recursos saldar esa deuda. Esa deuda que se le debía al Dios santo, eterno y justo. Por eso Pablo dice que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición de muertos en delitos y pecados. Y la buena noticia es que Él da vida estando nosotros en esa condición. Cristo retrató muy bien la verdad acerca de la deuda impagable que teníamos todos nosotros y la magnitud de la misericordia de Dios en una parábola que la Biblia registra como los dos deudores. En Mateo capítulo 18, permítame leerlo desde el versículo 23. El Señor Jesucristo dijo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Permítame explicar un poco lo que el Señor enseñó en esta parábola en particular. Debemos recordar entonces que se trata de un rey. Por lo tanto, es un rey que tiene todo el poder de demandar de sus siervos algo. Es la misma situación que hemos presentado. Dios soberano demandando de los hombres obediencia total, el pago de la deuda que se tiene. En este caso, el Señor retrata a un rey llamando a su siervo que le adeuda, como dice el texto, 10,000 talentos. Solo para recordar, un talento equivaldría a 6,000 denarios. Un denario es un día de trabajo de un hombre. Por lo tanto, estaríamos diciendo que para pagar un talento, esta persona debía trabajar 6,000 días. Para pagar un talento debía trabajar 6,000 días sin paga.
para poder restituir. Ahora, el problema está en que él no debía un talento, debía 10,000 talentos. Por lo tanto, si usted rápidamente calcula 6,000 días de trabajo, que sería por un solo talento, equivale a 16 años de trabajo. 16 años para pagar un solo talento. Pero como él debía 10,000 talentos, debía pagar o debía trabajar 16,000 años. 16,000 años. Por lo tanto, era una deuda imposible de pagar con su propia vida. Podía trabajar el resto de su existencia y no lo podía pagar. Podía dedicar a sus hijos y a su esposa a trabajar el resto de su vida y no lo podía pagar. Así que era una deuda impagable. Era una deuda que superaba su propia humanidad. Ahora, esto es importante porque así comprendemos la naturaleza de la deuda. Y si le dijera que esa deuda de este hombre es inferior a la deuda que usted tiene con Dios, que el Señor está tratando de hacer algo, tomar un ejemplo, presentar una parábola, y todo ejemplo, toda ilustración se queda corta siempre ante la realidad de los hechos. Por lo tanto, lo que el Señor quiere transmitir es que el hombre tiene una deuda impagable por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, supera su humanidad. Aquí es donde nosotros vemos Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como diciendo, a los que se encontraban en bancarrota moral, se les permitió tener, se les permitió vivir, se les permitió aquello que por su propia fuerza era imposible de conseguir, que era la vida. El siervo lo único que merecía era la muerte, y con eso no saldaba la deuda. Amados hermanos, al hablar del perdón, no es hablar de una actividad que empieza en nosotros. Si hablamos del perdón, no se trata de ti, mi hermano. No se trata de lo que tú o yo definimos o entendemos del mismo. El perdón nace en Dios, que es rico en misericordia. Si hablamos del perdón, debemos partir de Él siempre. El salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 130, versículo 3 y 4. Dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La pregunta del salmista primero es: Señor, si tú miras a la humanidad y miras el pecado, ninguno de nosotros podía estar en pie delante de ti. Pero dice el versículo 4: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Mi hermano, el perdón no parte de nuestro corazón, parte de Dios, de su corazón, de su misericordia. La deuda que superaba nuestra humanidad, la deuda era tan grande que no podríamos acudir ni siquiera a otro semejante a nosotros para decirle que nos preste de alguna manera, puesto que cada uno debía lo mismo al mismo Dios. No hay hombre alguno que pueda prestarnos de alguna manera su buena posición delante de Dios para suplir nuestra necesidad. Ante esa noticia tan terrible es donde brilla el Evangelio. Cuando entendemos que Dios provee a aquel que nace sin deuda, que es Cristo, nuestro amado Salvador. Aquel que no tenía que pagar por sí mismo,
aquel que vivió en una forma intachable, perfecta, aquel que era el único que poseía toda la riqueza de la justicia, Dios provee a su mismo Hijo. ¿Para qué? Para que tome la deuda que era tuya, la deuda mía, impagable, imposible de nosotros saldar, y tomarla sobre sus hombros y pagarla en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, está haciendo una transacción que tú y yo no podíamos hacer. El justo muere por los injustos. Efesios 2:8. Por ello Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablar del perdón, mi hermano, debemos entonces partir siempre de la gigantesca deuda que teníamos y cómo ha sido perdonada en Cristo. De la magnitud de la gracia en Cristo. Ahora sí podemos hablar del perdón aplicado a nosotros. Decía hace un rato que todas las verdades doctrinales de la Escritura no apuntan a nosotros, sino a Dios primero, y luego descienden por implicación práctica a nuestra vida. Ahora sí podemos hablar. Permítame entonces el punto número 2. Quiero hacer un llamado a vivir evidenciando esta gracia. Un llamado a vivir evidenciando esta gracia. Aquel que no perdona no ha entendido lo que se le ha perdonado. No ha conocido la magnitud de su deuda. No ha reconocido lo grande de la misericordia de Dios. Por ello es lógico pensar que un inconverso, un no creyente, no entienda la naturaleza del perdón. ¿Por qué no podría entender un inconverso la naturaleza del perdón? Porque el inconverso no entiende siquiera la naturaleza de su propia deuda. Por lo tanto, jamás podría entender la misericordia y el perdón. Y en este sentido, entonces, esta porción del sermón no está dirigida para incrédulos, para aquellos que no son creyentes y que están en este lugar. Para ellos que están aquí, mi querido amigo, si no te has refugiado en el Señor, solo puedo advertirte de la gran deuda que tienes con Dios. Una deuda que, como decíamos hace un momento, supera tu humanidad y que solo tiene dos formas de pago. La primera es aferrándote a Cristo y en Él tendrás perdón para tus pecados. Aferrándote a Él, a su sacrificio expiatorio y a su capacidad de saldar tu deuda. O la segunda, pagándola tú mismo. Pero déjame decirte que una eternidad completa no bastará para pagarla. Seguirás destituido de la gloria de Dios. Pero mi hermano, si ya tu corazón ha apreciado la gracia del perdón, la gracia del amado Salvador, déjame decirte que esta gracia que hemos hablado ya de tu deuda y de la maravillosa misericordia de Dios, esta verdad demanda de ti que la evidencies en tu vida práctica. Y en este sentido, vamos a evidenciarlo con dos tipos de personas que quiero que las hablemos o las tratemos también en este sermón. Recordemos que estamos en el punto número 2, que es un llamado a vivir evidenciando esta gracia. Y en el llamado a evidenciar esta gracia, debemos hacerlo perdonando a nuestros enemigos. Perdonando a nuestros enemigos. Y para muchos puede esto parecer una locura.
¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a perdonar o pasar por alto a las faltas de los seres que amamos. Estamos muy acostumbrados a perdonar a aquellos que son nuestros parientes cercanos y que amamos, aquellos que están tan cerca de nosotros, que viven en pos de nosotros y que amamos, a ellos los perdonamos, pero no estamos acostumbrados a perdonar a nuestros enemigos. Creemos que ellos solo deben ser objeto de nuestro odio, de nuestro desprecio. Pero déjeme decirle algo, si esto fuera así, si nuestros enemigos solo merecen nuestro odio, tú y yo no seríamos salvos, porque recordemos, tú y yo éramos enemigos de Dios. Y fuimos perdonados siendo enemigos de Él, siendo rebeldes, siendo contrarios a su voluntad. Por eso no podemos contemplar el hecho de que no pueda haber perdón para los enemigos, porque el Evangelio en esencia es eso: perdón a aquellos que no hacen lo necesario para ser perdonados. Si has sido perdonado, en esa condición debes perdonar a los que son contrarios a ti también. La Biblia de ninguna manera promueve pensamientos de venganza a aquellas personas que no son contrarios o que no son nuestros enemigos. Todo lo contrario. Permítame leerle uno que otro pasaje de la Biblia. El primero es Éxodo capítulo 23, versículo 4. Y si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Esto es algo que puede parecer una locura para el mundo el día de hoy. El Señor está diciendo: si tu enemigo pierde su asno y tú lo encuentras, llévaselo. El versículo 5 dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. La Biblia no promueve pensamientos de venganza en contra de nuestros enemigos. Nuestro corazón grita y demanda que sea castigado todo aquel que nos hace mal, todo aquel que nos hace daño, que nos aborrece, y esperamos sentados la desgracia del prójimo. Aquel que se metió con nosotros, oramos para que le vaya mal. Pero la Biblia no habla y no nos invita a hacer tal cosa. Porque si tú tienes ese tipo de pensamiento, en esencia son manifestaciones que no has entendido la deuda que se te ha sido pagada, la deuda que se te ha sido perdonada. Proverbios 24:17 dice: cuando cayere tu enemigo, mire hasta dónde va Dios. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Hemos sido perdonados. Cuando tú y yo blasfemábamos el nombre de Dios, ofendíamos a Dios con cada una de nuestras acciones, vivíamos en su contra. Esa gracia demanda de nosotros que perdonemos a los que son iguales a nosotros, aunque no te amen, aunque te aborrezcan, aunque planeen mal en contra de ti, aunque por sus acciones hayan traído dolor a tu corazón o a tu cuerpo, debes perdonar. No hay posibilidades, debes perdonar. Si has sido receptor de la gracia de Dios, estás llamado a perdonar. Proverbios 24:29 dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Podría un creyente cultivar en su corazón el odio entonces a la luz de estas palabras? ¿Podría un creyente
esperar a que le vaya mal o que sufra a aquellos que han hecho lo necesario para que Él sufra. La Biblia nos invita a que no debemos esperar a que nuestros enemigos sufran. Cuando vemos al perdón como una iniciativa que no parte de nosotros, sino de Dios, el perdón será una necesidad. Pero cuando tú ves el perdón y consideras que solo parte de ti y de tu necio corazón, esta actividad será imposible. Será imposible para ti, porque verás a tu enemigo y considerarás que tú vales más que él, que tú necesitas verle también a él sufriendo, pero porque lo estás viendo desde tu perspectiva, pero no desde la perspectiva del Evangelio. No perdonar es señalarnos como inconversos. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Señor es muy claro y es el personaje bíblico que más habla del perdón, que más claro es en este tema, mi hermano. Por ello me permito citar otro texto más, Mateo 5 del 39 al 48. Dice: pero yo os digo, hablando Cristo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya ve por qué si no perdona no es creyente? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No haced también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi amado hermano, yo quiero invitarte a que mires la cruz. Cuando tu corazón experimente el odio o empiece a brotar de él el rencor y el odio para con tu enemigo, mira la cruz. Cuando desees el mal para aquel que te ataca, mira la cruz. Y estoy seguro que cuando estés mirando a la cruz, mi hermano, también escucharás la voz de aquel que cuando estaba siendo clavado a la cruz, suplicó por sus enemigos, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En todo momento encontramos a Cristo enseñándonos que debemos perdonar aún a aquellos que nos hacen daño. Por lo tanto, ese es el sendero que debes transitar, mi querido hermano. Esto para con tus enemigos. Pero ¿qué decir en cuanto a tus hermanos en la fe? Y yo quiero hacer entonces un llamado a evidenciar la gracia del perdón con tus hermanos. Y yo te pido que estés muy atento a lo que voy a decir, porque podría parecer que es mucho más fácil tratar este tema entre creyentes. Podríamos considerar: no, eso no es necesario, está de más hablar del perdón entre cristianos. Pero déjame decirte que los corazones rotos, las separaciones, los odios, las discordias nos muestran que esto no es así. Que es un tema que hay que tratar en nuestra iglesia.
que aún apreciando la gracia, que aún apreciando el perdón eterno de Dios, algunos cristianos no perdonan a los que comparten su misma fe. Del texto el que partimos nos dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este unos con otros del texto hace referencia a los hermanos en la fe, aquellos que también necesitan ser perdonados, que también son receptores de la gracia, pero que necesitan ser perdonados por ti, mi hermano. Que sin lugar a duda, en el camino hacia la gloria eterna, tropezarán y te harán tropezar a ti también. Que con sus acciones traerán dolor a tu vida, pero ellos intentan agradar a Dios, puesto que también han sido receptores de la gracia y en ellos está el Espíritu Santo. No son nuestros enemigos. No hablamos de los impíos, hablamos de los creyentes. Aquellos que somos hijos de un mismo Padre, con un mismo Salvador, guiados por un mismo Espíritu a toda verdad. ¿Cómo no perdonar entonces si compartimos la buena noticia del Evangelio, que hemos sido perdonados por la gracia del Señor? Cristo nos invita a que nuestro corazón perdone a nuestros hermanos, aún en la intimidad de nuestra vida, que perdonemos. Cuando leemos un texto como Mateo capítulo 11, versículo 25, mire lo que dice el Señor: y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cristo dice, aún en la intimidad, no permitas que tu corazón albergue odio contra un hermano. Ora y pide perdón a Dios y perdona a ese hermano. ¿Cómo podríamos orar al Señor cuando odiamos a uno de sus hijos? ¿Cómo podríamos venir delante del trono de la gracia de Dios cuando aborrecemos y no perdonamos a aquel por el cual Cristo derramó su sangre? No dejemos que nuestra mente albergue odio o rencor. En lugar de ello, perdona y ama. El Señor Jesucristo dijo, porque si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escuche bien, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No son las palabras de un pastor, no son las palabras de un apóstol, no son las palabras de cualquier hombre. Es Cristo mismo, aquel que vendrá a juzgar todas las naciones. Él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24. No hay posibilidades de que nuestro corazón se refugie en algún lado de la Escritura para seguir sintiendo rencor o no perdonar a nuestros hermanos, aun cuando nos hayan ofendido. Recordemos que el mismo Cristo enseña y muestra a su amada iglesia como su cuerpo.
Y en nuestro cuerpo no existe conflicto de intereses. No hay un miembro que esté enojado contra otro de nuestro cuerpo. De hecho, cada vez que un miembro de nuestro cuerpo no asiste al otro o no es funcional para el resto del cuerpo, es sinónimo de enfermedad. Si no hace lo que tiene que hacer para suplir la necesidad de todo el cuerpo, es enfermedad. Por ello, perdonar es una necesidad y no perdonar es una evidencia que hay una enfermedad espiritual en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Pero dice: mira por ti mismo, es tu necesidad. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. No hablar de perdón entre creyentes no es sino contemplar una enfermedad espiritual que estaría carcomiendo nuestra vida, nuestra propia humanidad. Por eso termino con el punto número 3, y es que el perdón es un sendero obligado. Es un sendero obligado. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2 del 21 al 23. Lo que perdonamos a nuestros hermanos, lo que se nos está invitando a perdonar a nuestros hermanos, no se puede comparar con la deuda que Dios nos perdonó en Cristo. Y esto también lo enseñó Cristo en esa misma parábola, pero en la segunda parte que citamos hace un momento. ¿Recuerda a aquel que le perdonaron 10,000 talentos, que su vida entera y la de su familia no podía pagarlo? Era una deuda que superaba su humanidad. Mire lo que hizo este hombre cuando salió de delante de su Señor. Mateo 18, 28 en adelante. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Aquel que le perdonaron 16,000 años de trabajo, no quiso perdonar 100 días de trabajo. Note lo ridículo del asunto. Y no puede ser de otra manera, mi hermano. Nada de lo que haga un creyente, un hermano tuyo, nada de lo que haga un impío puede compararse con la deuda que tú le debías a Dios. Puede ser solamente comparado con esto que Cristo presenta como una miseria comparado con lo grande, con lo eterno de la misericordia de Dios que te perdonó. No perdonar es caer en la insensatez de este hombre. Y Cristo enseñó que aquel que no perdona es castigado. Estamos en deuda, mi hermano. Y una manifestación de que entendemos esta realidad es que perdonamos también a otros. Por eso el Señor Jesucristo, al orar y presentar ese modelo de oración en lo que hemos llamado todos el Padre Nuestro, dijo: perdona nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y le debemos, por último, a Pedro una gran enseñanza por parte del Señor Jesucristo. Pedro escuchó de la necesidad del perdón entre creyentes, entre hermanos. Hizo la gran pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? Debe haber un límite. Debe haber un límite en el perdón. Bueno es perdonar, pero podrían abusar. Pedro lanzó la pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Ahora, yo quiero que entienda, dentro del contexto, Pedro no está diciendo, su pregunta no está basada en toda la vida. Por el contexto que nos arroja más luz Lucas, hace referencia a un día. A un día. Porque dentro de la tradición rabínica se establecía que se podía perdonar cierto número de ofensas en un solo día a una persona. Pero ellos tenían un límite. Por eso él dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Según lo que me han enseñado los rabinos, hasta 7 debo perdonarlo, no más. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro pensaba que debía haber un límite, pero el Señor le dice claramente que perdonar es un sendero el que debemos transitar todos. Y es un sendero, mi querido hermano, en el cual transitaremos hasta que lleguemos a la gloria. De allí en adelante no tendrás necesidad de perdonar a nadie más, porque no habrá más pecado. Pero antes de ese día, tú ofenderás a otros. Tú le harás daño a otros. Otros te harán daño a ti. Y nos conviene siempre recordar el perdón desde la perspectiva de la cruz. De que nada de lo que nosotros perdonemos se puede comparar con esa inmensa deuda que ha sido perdonada en Cristo. El Señor nos ayude, mi hermano.